Buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeres. Estamos transmitiendo en vivo ahora desde el Facebook y las redes de la Fundación Heinrich Böll. YouTube también está en línea en este momento para comenzar con nuestro panel de economía feminista post-crisis, digamos un poco para ver la recuperación y cómo va a ser. Y el tema es autogestión y cuidados colectivos. Así es que bueno, esto habla de que la economía feminista ha sido uno de los modelos alternativos que responden con mayor claridad a la crisis que estamos viviendo como planeta, con el confinamiento y la consiguiente pérdida de trabajos, los cambios en la vida laboral y familiar. Quedaron a la vista varios puntos que las feministas venimos mencionando hace bastante tiempo, como son la corresponsabilidad en los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de dependencia, y que con el teletrabajo ha significado una carga laboral mucho más perceptible que antes, porque antes también existía esto, solo que ahora se ha visto mucho más, porque estamos todos en la casa. Y este es un trabajo que recae generalmente en manos de las mujeres. En este panel vamos a abordar dos temas importantes que se relacionan con las propuestas feministas para afrontar el mundo post-crisis. Por una parte, tenemos el tema de los cuidados y por otra parte tenemos también la autogestión económica de las mujeres para afrontar también lo que se nos viene tras esta crisis. Para ello tenemos a nuestras invitadas, que aquí se van a ir saludando. Primero tenemos a Ana Falú, profesora emérita académica, activista feminista, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, esto es de Argentina, directora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional de la UNC, exdirectora de UNIFEM, que hoy es ONU Mujeres para la región andina, Brasil y Cono Sur, cofundadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina de la articulación feminista Marcosur y del Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina, que es CICSA, Ciudades Feministas, que es la ONG que dirige en este momento. Bienvenida, Ana. También tenemos de CICSA, me cuesta, a Eva Lía Colombo, magíster en estudios de conflictos y derechos humanos de la Universidad de Utrecht, creo, será, Países Bajos, y estudios latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, activista feminista y ambientalista. Actualmente trabaja como profesional, en la ONG feminista CICSA, Ciudades Feministas también de Argentina. Bienvenida, Eva. Y también tenemos a las compañeras que también nos acompañan desde Córdoba, Argentina, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS. Tenemos a Pilar Salaverría, licenciada en Economía, que integra el Espacio de Economía Feminista de Córdoba y actualmente se desempeña en FUNDEPS junto con Cecilia Bustos Moretti. Bienvenida, Cecilia, coordinadora del área de géneros y diversidad sexual de FUNDEPS, docente de nivel medio superior, licenciada en Historia y especialista en Historia Argentina Oral. Y recientemente en políticas de cuidado con perspectiva de género. También trabaja temáticas vinculadas a comunicación y género. Bienvenidas las compañeras de FUNDEPS. Y también tenemos una representante de la Carpa de las Mujeres, que ellas han desarrollado también un catastro de experiencias de autogestión en Chile desde un punto de vista feminista. Y aquí nos acompaña Alejandra Pérez Vidal, que nació en la isla de Chiloé, estudió literatura y pedagogía en lenguaje, se ha especializado en estudios de género y forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres Chile y de la Autoorganización de Resistencia y Recuperación Popular, ARRP, donde realiza trabajo territorial y comunitario en la población La Bandera. Bienvenidas a todas, compañeras. Queremos dar ahora el paso para comenzar su presentación a las compañeras de CICSA, Ana Falú y Eva Colombo. Hola Ángela, un gusto estar acá contigo, con la Fundación Böll, agradecer el apoyo de la Fundación Böll, con las compañeras del FUNDEP y con la compañera de Carta de las Mujeres de Chile, ¿no? Realmente muy interesante tener esta posibilidad de estar dialogando y como vos bien dijiste,
hablar de los cuidados colectivos. Nosotros siempre decimos que hay que hablar del cuidado en clave colectiva y no individual, que este es el gran desafío de la sociedad democrática, y también mirar estos cuidados, y dejarlo ahí, Eva, ¿sí? Para poder ir, entonces ver los cuidados, porque los cuidados implican costos para las vidas, fundamentalmente de las mujeres, para el conjunto de la sociedad, pero fundamentalmente para las mujeres que somos las cuidadoras por excelencia en el mundo. Nosotros desde CICSA presentamos este proyecto y desarrollamos este proyecto en un equipo que he liderado yo en general, pero el trabajo, el peso del liderazgo técnico y de la coordinación técnica estuvo en Eva Colombo, que acá nos acompaña, y en un equipo estupendo conformado por Emilia Balaco y por Rocío López Arzuaga, ambas arquitectas, feministas muy comprometidas, que vienen de una organización que trabaja también los temas territoriales, que es Juntas por la Ciudad, y que están ahora contribuyendo a CICSA. CICSA, como ustedes sabrán, es una ONG feminista. Estamos hace casi 4 décadas, una barbaridad, trabajando en el tema, en esta intersección de feminismo-ciudad, ciudades y servicios, etcétera, y el cuidado es uno de nuestros objetivos de trabajo. Y entonces, con este proyecto, ¿qué quisimos nosotras hacer? Analizar los servicios de las infraestructuras de cuidado. Es decir, cuando pensamos en colectivo, pensamos siempre en la política pública. Sin embargo, creemos que no es solo la política pública. También hay una dimensión del cuidado colectivo, que es el cuidado comunitario, como todas nosotras sabemos muy bien, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer es, bajo la perspectiva, el gran paraguas conceptual y teórico, que es esto de pensar en las ciudades feministas, o lo que se dan a llamar el urbanismo feminista, ¿no es cierto? Y los derechos de las mujeres a la ciudad y a sus vidas, sus tiempos, el derecho a cuidar, pero también a ser cuidadas, el derecho a poder contribuir en la sociedad, a sus autonomías, como bien lo plantea CEPAL. Y entonces, desde allí, ¿qué quisimos hacer? Quisimos contribuir al gran debate público, al debate público que significa, podés pasar, Eva, ¿sí? Que significa analizar qué es el cuidado, ¿no es cierto? Y sabemos que el cuidado, como lo dije antes, implica tiempo, el uso del tiempo, el bien más escaso en la vida de las mujeres, la pobreza de tiempo en la vida de las mujeres, sobre todo cuando interseccionamos mujeres, sectores sociales y territorio. Queremos ver esa intersección de temas para poder dar cuenta de las desigualdades territoriales, pero desde la perspectiva de los temas que el feminismo ha colocado en la agenda internacional, como es la división sexual del trabajo y como es el uso del tiempo. Ya conocemos las asimetrías que hay en el uso del tiempo entre varones y mujeres, y conocemos que a las mujeres y a los varones la sociedad en su conjunto le adjudica distintos roles, el rol productivo y el rol reproductivo, que la verdad, la sola experiencia empírica nos dice que no es así. Pero entonces este cruce es el que a nosotras hemos tratado de dar cuenta y de profundizar, porque sabemos que son las mujeres, como bien dice esta placa, la mayoría de las mujeres las que atienden el cuidado y la reproducción social de la vida de la comunidad y de la vida de los hogares. Estos gráficos muestran claramente, yo no me voy a poder parar en ellos ahora, porque si no, no podría ajustarme al tiempo que tengo, pero sabemos que la distribución del trabajo doméstico no remunerado, no reconocido, ¿sí? Que recién ahora empieza a reconocerse, que ya tenemos una ley de cuidado en el Uruguay que habla de esto, porque estamos cuantificando, estamos argumentando para justamente incidir en las políticas. Incidir en las políticas, en que se reconozca este aporte económico que hacemos las mujeres al desarrollo, ¿sí? Pero también incidir en la política para que se reconozca que no es solo la política pública la que resuelve el tema del cuidado, sino también que hay un cuidado comunitario que debe ser reconocido y debe ser apoyado desde el Estado, para plantear, digamos, las cuestiones principales.
Hay avances muy significativos. En Argentina, por ejemplo, en este momento, desde la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que se hace en el año 2019 con la nueva gestión de gobierno, se ha empezado a impulsar y por supuesto que en el marco de la pandemia. Nosotras las feministas venimos planteando estos temas y la Fundación BOL ha sido sensible a estos temas antes de la pandemia. Pero la pandemia que ha hecho poner esto al rojo vivo, es mostrar al mundo, a la sociedad mundial, que son las mujeres las que cuidan en las distintas escalas, en la escala de la ciudad y de la sociedad. Son más del 70% del personal sanitario, las que cuidan en los barrios, las que alimentan, traen los elementos de higiene, aún en la escasez, para poder resolver estas cuestiones, y las que cuidan en los hogares. Entonces, hay en este momento una serie de iniciativas a través de los gobiernos, pasá nomás, Eva, de la política nacional, de la política municipal, esto va a retomar después Eva, no voy a hablar de ello ahora, y pasar a lo territorial, y entonces el enfoque territorial, que es el enfoque central que queremos dar cuenta. ¿Qué hemos logrado con este enfoque territorial? Y esto es lo que quiero rápidamente mostrar a ustedes. Hemos usado un instrumento que son las cartografías, los mapas. Para esto hemos trabajado con equipos interdisciplinarios, para poder construir estos instrumentos que hablan por sí mismos, que dan cuenta de las desigualdades en el territorio, y hemos tomado una de las dimensiones del cuidado, que son muchas. No hace falta ser madre para ser cuidadoras. Sin embargo, si hay algo que evidencia la necesidad del cuidado, es cuando tomamos el cuidado infantil de 0 a 5 años. Esto nadie en la sociedad puede negarlo. Entonces dijimos, ¿qué es lo más evidente? Vamos a tomar este cuidado infantil para hacer evidentes estas desigualdades territoriales, estas desigualdades de la política y esta falta de atención a esta necesidad del cuidado infantil, que significa la falta de autonomía en los tiempos de las mujeres. Las mujeres, cuando tienen un bebé que hay que cuidar, no pueden moverse, ¿sí? Entonces, acá hay un tema central, es el cual hemos querido dar cuenta y poner en evidencia y argumentar sobre este reconocimiento, este valor que hay que darle al trabajo de cuidado, y al trabajo del cuidado como el trabajo de la reproducción social, que es del conjunto de la comunidad, y al cruzarlo con el territorio, ¿qué estamos diciendo? Que el territorio es un instrumento de redistribución social para el conjunto. A ver si hay alguno de los mapas de las cartografías, y con esto voy a cerrar. ¿Sí? Bueno, hemos hecho esto, qué lástima que acá no se ve muy bien, ¿no? Pero, ¿qué hemos logrado dar cuenta con estas cartografías, que son un instrumento maravilloso, créanme? Que hemos trabajado con demógrafos, que hemos trabajado en equipos interdisciplinarios, desarrollando cuáles eran los indicadores y los insumos que queríamos tener, y con qué instrumentos podíamos dar cuenta de ello para poder medir cómo se dan las desigualdades en el territorio. ¿Dónde están las vulnerabilidades sociales en el territorio? Y entonces en eso, a ver dónde están las mujeres jefas de hogar, dónde está la infancia, dónde están los lugares del cuidado infantil, de la atención de la política, no solo de la política pública, sino de la política privada y de la atención comunitaria. Porque hay distintas escalas que se expresan en estos territorios, ¿no? Y entonces hemos podido evidenciar algo que sabemos, que estas poblaciones de vulnerabilidad van a compartir con las obscenas riquezas de nuestra sociedad los territorios fundamentalmente de las periferias urbanas. Pásalo, por favor, Eva. Y entonces acá hemos trabajado también en esta cartografía, ¿no es cierto?, para ver cuáles son los sectores que tienen mayor porcentaje de infancia. Y fíjense que curiosamente, o no, son los sectores de mayor pobreza en donde encontramos el más alto porcentaje de hogares a cargo único de mujeres, el más alto porcentaje, creciente porcentaje de dependientes bajo la única responsabilidad de estos hogares a cargo de mujeres, y en donde tenemos mayor población de infancia de 0 a 3 años,
que necesitamos saber dónde se cuida, quién la cuida, dónde están. Estos son los sectores que van a coincidir con estas áreas de la mayor vulnerabilidad territorial. Esto que pareciera que es obvio, hay que demostrarlo. Y entonces este estudio nos ha permitido hacer esta primera fase que nos permite poner en la agenda del debate el tema del cuidado como un tema de la política social colectiva y no de la política, no de la acción individual de los hogares y las familias. Creo que estamos ante la punta del iceberg de un gran tema, de un tema muy complejo que tenemos que continuar trabajando y que esperamos poner un foco mucho más específico en el tema comunitario, del cuidado comunitario y en la cuantificación económica. Le voy a dejar a Eva ahora la segunda parte. Espero no haberme avanzado mucho en el tiempo. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias también a Ángela para ese espacio, para la invitación. Bueno, Ana ya enmarcó todo el proyecto y explicó los objetivos principales. Yo voy a comentar solo sobre dos actividades principales que también hicimos en este proyecto. Más allá de la cartografía que hicimos, también hicimos un estudio político municipal sobre la gestión del gobierno local de la ciudad de Córdoba, que queríamos dar cuenta de que cómo opera el gobierno local acá, explorar las áreas y repartición específica del municipio, encargadas de elaborar planes y programas públicos vinculados a los cuidados, y la población vinculada de mujeres, infancias, personas mayores y personas con discapacidad. Bueno, esto es un comienzo de un análisis más profundo que gracias a la BOL pudimos comenzarla y esperamos que podamos profundizar un poco más, pero un resultado interesante es el organigrama que surgió de este primer relevamiento y esa representa gráficamente, sintéticamente, la estructura municipal y su dependencia de subsecretarias y las políticas desarrolladas para la inclusión social y de género. Lo voy a mostrar rápidamente de forma ilustrativa, digamos, cómo quedó. Tenés las diferentes direcciones, secretarías, la población es cruzada con relevados los programas. A mí me parece, más que profundizar mucho en este esquema, este organigrama, me parece muy importante contarles del proceso, que no fue fácil, porque más allá que estábamos en pandemia, y además que, bueno, tuvimos que trabajar, no pudimos hacer relevamiento de modo presencial, también justo coincidió con cambio de gestión municipal, lo cual al equipo técnico y a todo el equipo en general nos costó bastante el acceso a la información de la política pública para desarrollar esa actividad. Bueno, pero adaptamos las metodologías y buscamos la vuelta y obtuvimos datos también a través de entrevistas telefónicas con los funcionarios, revisamos redes de las distintas áreas gubernamentales y bueno, logramos hacer este primer organigrama, este primer pase y además también lo que es muy interesante que logramos, digamos, fortalecer nuestros vínculos también con la municipalidad, financiamos el acuerdo de trabajo entre SICSA y la municipalidad y eso nos permite seguir sensibilizando sobre el tema. Bueno, por último, hicimos bueno, hay algunas observaciones primarias que hicimos sobre este organigrama. Como dije, requiere todavía un análisis más profundo. No voy a mencionar todos los puntos, pero lo que me parece muy importante mencionar es que, bueno, que falta una visión integral y perspectiva de género a la hora de pensar los destinatarios de los programas. Eso me lleva a la tercera y última actividad que hicimos en el marco de ese proyecto y que tenía un carácter más cualitativo. Hicimos un estudio sobre las percepciones de las mujeres, en este caso en el barrio Alberdi y Sol Naciente, barrios donde SICSA ya previamente tuvo un trabajo realizado, ya tenemos contactos, tenemos una trayectoria, y ahí la idea era, en realidad, antes de la pandemia, hacer 2 grupos focales, lo cual no se pudo hacer por la pandemia,
Y bueno, adaptamos la entrevista semiestructurada como instrumento y hicimos entrevistas telefónicas con las mujeres. Bueno, más allá, es muy interesante porque Alberdi y Sol Naciente, los dos, SIGSA se trabajó, pero tienen una ubicación muy diferente, como ven en el mapa, bueno, y niveles de socioeconómico diferentes. Bueno, pretendimos dar cuenta de cómo viven las mujeres, la ciudad, cómo lo perciben, hicimos una primera serie de entrevistas y hicimos unas conclusiones generales que estamos trabajando en una publicación para hacer un análisis profundo. Pero lo que podemos compartir con ustedes, que la experiencia compartida por las entrevistadas en los dos barrios de la ciudad sí reflejan el histórico rol asignado a las mujeres vinculado a la tarea de cuidado, no solo en el interior de sus hogares, con sus familiares dependientes, pero también afuera de ellos, hacia la comunidad, repercutiendo en sus autonomías. Y las tareas de cuidado siguen siendo un pacto de género implícito, familiarizada y feminizada, generando una multiplicidad de desigualdades, tanto entre varones y mujeres, pero también entre los diferentes sectores de la ciudad. Lo que, como un producto que desarrollamos es una cartilla que todavía no se publicó, pero ya está listo y se llama Mujeres que cuidan, un trabajo invisible en hogares, varias ciudades, y ahí reflejan los testimonios de las entrevistadas, sobre su experiencia, y me gustaría compartir 3 para cerrar la presentación. Bueno, en una de las preguntas preguntaba a la entrevistada qué cambiarían en sus barrios, y la vecina de Barrio Sol Naciente comparte con nosotros que le gustaría que en el barrio haya mayor atención para las personas mayores. Hay muchas personas que viven solas y están abandonadas. Entre vecinos tratamos de ayudarnos, visitarlos, asistirlos, pero nadie en la municipalidad les brinde contención. Bueno, también preguntamos sobre a qué le gustaría dedicar su tiempo libre, si lo tienen, y una vecina comparte: yo en los momentos libres me dedico a poner en orden mi casa, a mi gusta la costura, pero no tengo tiempo para eso ni para nada. Durante la semana trabajo mucho y los fines de semana me siento muy cansada. Bueno, y la otra es la última de una vecina de María Alberdi que desea tener un poco más de tiempo y hacer algo que a ella le gusta realmente, trabajar de lo que realmente me gusta a mí, poder capacitarme a hacer algo que yo quiero. Entonces, con eso quiero cerrar. Gracias por el espacio, por compartir, y doy la palabra a Ángela. Muchas gracias, compañeras Ana y Eva de SIGSA, me cuesta decir, por esta interesante presentación. Súper bien, yo quería también aprovechar de decir que respecto a la pobreza de tiempo que estaban hablando, Fundación Sol también sacó un estudio recientemente sobre el tema de la pobreza de tiempo que está en nuestras redes de Fundación Heinrich Böll y también en las redes de Fundación Sol, para que le echen un vistacito. Hay un video cortito bien explicativo. Bien, le damos ahora el pase a las compañeras de Fundeps, Cecilia y Pilar. Bienvenidas. Todo suyo el micrófono. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, ahí creo que Ceci está por compartir pantalla con la presentación. Ahí estoy, ahí estamos, ahí se ve la presentación. Bueno, ¿cómo les va, gente? Gracias por habilitarnos el espacio. Estamos en un panel impresionante con compañeras hermosas que la verdad, encantada. Para nosotros es un lujo estar acá y aprender entre todas y discutir y conversar y pensar un mundo feminista, más justo e igualitario, ¿no? Desde los cuidados y desde la autogestión. Bueno, creo que después vamos a tener un espacio porque tengo un montón de preguntas para hacerles a las chicas de SIGSA, así que bueno, he anotado acá un par de cosas, así que encantada. Después les voy a hacer un par de preguntas. Bueno, vamos a arrancar y vamos a presentar algunas cuestiones generales de lo que estuvimos trabajando en plena pandemia, al igual que las compañeras de SIGSA, ¿no? Respecto a otras economías. Importante acá quiero mencionar que este trabajo que estuvimos haciendo, un trabajo de campo súper importante, lo estuvimos haciendo junto con las compañeras del espacio de economía feminista. Fuimos 18 compañeras poniéndole el cuerpo a este trabajo gigantesco.
Así que bueno, lo que intentaremos hacer hoy es justamente acercar un par de reflexiones y conclusiones sobre algunas experiencias autogestivas de la economía popular, social solidaria, ecológica y feminista principalmente, ¿no? Conformadas por mujeres y diversidades de Córdoba que recuperamos durante plena pandemia, ¿no? Lo importante acá es recuperar sus aportes principalmente en la construcción de otras economías que estén a favor de la sostenibilidad de la vida humana y no humana, es decir, de aquellas que permiten a cada integrante y a sus comunidades precisamente tener vidas dignas y al mismo tiempo proteger o al menos no destruir el ambiente en ese camino, ¿no? Así que bueno, ahora voy a pasar a la otra diapositiva. Pero antes de comenzar, me gustaría, antes de comenzar a desglosar, ¿no?, los resultados de nuestra investigación, queremos presentar primero un recursero que elaboramos también desde Fundeps junto con las compañeras del Espacio de Economía Feminista, que es un recursero con herramientas prácticas para la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida. Este recursero tiene una introducción, ¿no?, una pequeña introducción en la que planteamos nuestro posicionamiento político y teórico para luego de empezar a desglosar justamente estas herramientas legales, tributarias y administrativas para aquellos espacios autogestivos que deseen recurrir, ¿no?, a este marco ofrecido por el Estado, ¿no? Sabemos que estas herramientas no son suficientes, son bastante escasas para sostener justamente estas experiencias autogestivas, y es algo que pudimos identificar, ¿no?, en nuestra investigación, en el informe que les presentaremos ahorita nomás. Pero bueno, son herramientas que les acercamos a quienes les interese. Les vamos a estar compartiendo nuestro link. Cualquier cosa también está en la página de Funders y en la página del Espacio de Economía Feminista. Bueno, vamos a arrancar un poco con nuestro enfoque, ¿no?, con el posicionamiento. Es importante hablar de que, bueno, nuestro punto de partida fueron las propuestas teóricas, metodológicas y políticas de la economía feminista, ¿no? Esta perspectiva básicamente lo que hace es poner en el centro la vida, ¿no? Pensar en procesos económicos que pongan en el centro la vida de las personas, las otras vidas no humanas, digamos, la naturaleza, y pensar, digamos, otras formas de desarrollo que justamente pongan en el centro estas vidas y los cuidados que la hacen posible. Por eso es súper valioso el aporte de la economía feminista, porque es una corriente de pensamiento distinto, heterodoxo, ¿no?, que se caracteriza por abrir el debate en torno a varias cuestiones, ¿no? En torno a los límites de lo que entendemos por la economía, el papel del género en ella, pone la teoría, ¿no?, como una herramienta política, una herramienta de transformación, y justamente lo que busca no es solamente describir una realidad, sino transformarla, ¿no? Es una herramienta para el cambio. Entonces, el objetivo primero y último de una economía feminista es dar vuelta a la economía, ¿no? Como se ve acá en el gráfico, ¿no? Dar vuelta a este iceberg. Así que, bueno, lo que busca justamente es dar vuelta a esto, hacerse cargo de lo importante que implica cuidar la vida, desprivatizar y desfeminizar esta responsabilidad, como saben las compañeras de SIGSA, ¿no?, hablando puntualmente de los cuidados. Entonces, bueno, esta corriente lo que hace es visibilizar justamente lo que sostiene la vida, que ha sido invisibilizado, privatizado, desvalorizado y por ende, obviamente, feminizado, ¿no? Y que es fundamental para que exista cualquier tipo de economía, ¿no?, además de la vida. Hablamos del reconocimiento y la redistribución de sus trabajos de cuidado y principalmente también del autocuidado, pero también hablo de una ética y una pedagogía de los cuidados para que se eduque a la sociedad como una sociedad cuidadora, ¿no? Este es un requisito fundamental e indispensable para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Sin cuidados, básicamente, no hay vida. Y sin una distribución de esos trabajos terminan recayendo, obviamente, sobre las mujeres que son quienes hemos sido responsabilizadas por la división sexual del trabajo. Otro aporte súper importante es, bueno, ampliar conceptos claves como el trabajo, ¿no? El trabajo remunerado y productivo y el no remunerado y reproductivo, ¿no? Todos son importantes, ¿no? Romper esta jerarquización y pensar que todos los trabajos son importantes, ¿no? Cuestiona obviamente la división sexual del trabajo, cuestiona también la idea de bienestar centrado en el incremento del consumo y reemplaza este concepto por el del buen convivir, ¿no? Todas las vidas son singulares e igualmente importantes, incluso las no humanas, ¿no?
Y por otro lado, finalmente, bueno, busca redefinir y reorganizar todos los elementos que componen las economías y poner en el centro lo que importa, que son las vidas. Por eso, estos supuestos de la economía feminista, bueno, se plantea como una alternativa que tensiona justamente y discute los fundamentos mismos del modelo capitalista neoliberal y heterosis patriarcal hegemónico y todas sus modalidades, ¿no?, de saqueo y de privatización. Por eso visibiliza, problematiza todas las inequidades y las injusticias socioeconómicas que nos violentan, obviamente, particularmente a las identidades feminizadas, ¿no? Bien. Y acá, bueno, traigo esta imagen que me parece muy hermosa, que lo sacamos de Reas Euskadi, un poco para plantear, ¿no?, la propuesta política, ¿no? Desde este lugar, lo que buscamos justamente es producir un conocimiento a partir de las experiencias de vida de las mismas personas, ¿no? Construyendo saberes para la acción y para la transformación de un sistema en un sentido más que nada positivo. La economía feminista en diálogo, ¿no?, con estas otras economías, que es la economía social y solidaria, popular y ecológica, nos brinda la posibilidad de recuperar prácticas que son distintas a este capitalismo heterosis patriarcal y que por lo tanto nutren procesos y actividades económicas que en lugar de la acumulación del capital pongan la sostenibilidad de la vida justamente en el centro, ¿no? Fíjense cómo todos los caminos confluyen a esto, ¿no? Estas son justamente las otras economías que queremos visibilizar. Lo que nos convence aún más de este posicionamiento es que nos sirve justamente para enfrentar los efectos de la pandemia, ¿no? La pandemia, como sabemos, potenció en muchos casos el proceso de empobrecimiento de la vida, y también podemos identificar que en otros casos lo que aparecieron o se consolidaron fueron redes y articulaciones entre los mismos espacios autogestivos que permitió no solo su supervivencia, sino también el fortalecimiento, ¿no? Y acá la importancia de la autogestión desde estas otras economías para la salida, ¿no? Entonces, su existencia, otras estrategias y formas de organización, producción y consumo han cobrado una esencial importancia en las economías locales durante la época de la pandemia particularmente, y se presentan justamente como una economía, como una alternativa real, a un sistema fundado en la violencia, la opresión, el empobrecimiento y las desigualdades en clave interseccional, ¿no? Las mujeres y disidencias vivimos todos los días esas violencias. Para nosotras no son simples estadísticas, sino que es real, ¿no? Lo tenemos en el cuerpo, estas desigualdades. Entonces, si queremos una salida democrática más justa, es urgente, es clave una transformación, un cambio de paradigma, un cambio de sistema que incorpore y promocione los espacios autogestivos propios de estas otras economías, ¿no?, que emprenden mujeres y disidencias para que sus vidas y las de sus comunidades sean dignas también, ¿no? Esto implica una apuesta profundamente revolucionaria y transformadora que comprometa claramente a todos los actores sociales. Y entonces desde este posicionamiento y desde este compromiso nos preguntamos, ¿no?, si efectivamente las organizaciones comunitarias y las experiencias autogestivas de Córdoba se presentan justamente como una alternativa a este modelo neoliberal y heterosis patriarcal que sabemos que atenta contra las vidas humanas, en especial a las mujeres y disidencias, y de la naturaleza, ¿no? Bueno, acá seguía yo, Pili, o creo que, no, sigo yo. Algunas aclaraciones metodológicas, ¿no? Acá es importante para abordar un poco el enfoque metodológico que le dimos a este informe. Bueno, hicimos entrevistas semi-estructuradas, haciendo foco particularmente en los aspectos cualitativos. En este punto también es importante resaltar que hicimos 16 entrevistas a distintos colectivos y organizaciones, digamos, experiencias autogestivas, la gran mayoría de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y uno del Valle de Punilla, ¿no? Entrevistamos a organizaciones comunitarias, experiencias autogestivas y cooperativas. La diferencia está en el informe, que no nos vamos a centrar en aclararlas porque nos iríamos un poco lejos, pero bueno, queremos resaltar eso, y también que en esta búsqueda de las experiencias autogestivas, lo que hicimos fue priorizar a estos espacios conformados por mujeres y por identidades feminizadas, lo cual obviamente dio como resultado que el 90% de las personas entrevistadas sean mujeres y identidades feminizadas
disidentes, ¿no? Y de estos espacios que entrevistamos, bueno, hay aspectos que comparten y aspectos diferentes, ¿no? Entre los aspectos que son compartidos entre todas estas experiencias autogestivas que entrevistamos, bueno, son todos espacios autogestivos, experiencias comunitarias, son espacios horizontales, carecen de autoridad y se caracterizan por la propiedad colectiva de todos los bienes. Son espacios sumamente democráticos, con obviamente algunas diversidades, ¿no? Algunas son más representativas, otras más directas, pero bueno, poseen estos mecanismos mucho más democráticos de participación, con lógicas asamblearias, y se constituyen a partir de los valores de estas otras economías, ¿no? Entre ellos la solidaridad y el apoyo mutuo. Y entre otras cuestiones que, digamos, algunas diferencias que notamos es que, bueno, algunas son un poco más jerarquizadas, ¿no? Otras más horizontales. Algunas son experiencias individuales, o sea, son espacios conformados por una sola persona y otras son colectivas. Algunas están formalizadas y otras no. Algunas son anticapitalistas y feministas y otras no. Y algunas poseen prácticas de la economía feministas y otras no. Pero, por lo general, todas van a tener algún tipo de posicionamiento o prácticas que nos permiten identificarlas como otras economías, ¿no? Bueno, ahora, luego de haber hecho esta introducción, le doy la palabra a mi compañera Pilar, que va a estar comentando algunos de los resultados. Bueno, después de todo lo que compartió ya la Ceci, lo que hicimos fue analizar por categorías analíticas. O sea, luego de que teníamos nuestros indicadores, Chechu, ¿querés pasar? Ahí está. Hicimos algunas reflexiones en torno a algunas preguntas que nos hicimos para llegar a la conclusión de nuestra gran pregunta de si constituían una alternativa al sistema capitalista heterosis patriarcal en el cual estamos viviendo. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es cómo se posicionan frente a este modelo de desarrollo dominante en el cual estamos viviendo, cómo es la participación, ¿querés volver y las leo todas? ¿Cómo es la participación? Ahí está. ¿Cómo es la participación en las formas organizativas internas, o sea, cómo se organizan internamente? ¿Cómo se abordan internamente los trabajos reproductivos y de cuidados que sostienen estas organizaciones? También hablamos sobre el uso y la gestión de los bienes comunes y el trabajo en redes con otras organizaciones, o sea, interno, bienes comunes internos y externos, y cómo perciben las organizaciones el rol del Estado y el acceso a políticas públicas que apoyen a otras economías. Entonces, respecto a la primera pregunta de cómo se posicionan frente al modelo de desarrollo neoliberal y heterosis patriarcal, podemos concluir, en base a las preguntas que hemos realizado, es que la mayoría de las organizaciones se conforman para suplir necesidades comunitarias insatisfechas. Además que para poder obtener un trabajo y una remuneración para poder vivir, digamos, con otras lógicas de trabajo, de producción y de comercio diferentes. Casi todas las organizaciones se identifican explícitamente dentro de la categoría de economía social, economía popular, economía feminista o ecológica. Algunas en una de las categorías, algunas en varias, algunas en una o dos, eso va variando. No tienen un fin último, no tienen como fin último la ganancia y funcionan con otras lógicas u otros mecanismos similares, por ejemplo, al trueque de bienes, servicios y saberes. Además, priman otras estrategias de organización frente a las crisis. Es histórico, digamos, que muchas organizaciones se conforman luego de diferentes crisis económicas de la región y particularmente ahora con el COVID lograron como reorganizar ciertas dinámicas o ciertas lógicas que ya venían teniendo dentro de sus organizaciones, que esto nos parece súper importante resaltar. Además, poseen medidas a favor del cuidado del medio ambiente, del ambiente, si bien las actividades que realizan en base a esto no están por ahí tan determinadas, sino que suelen tener como registro de, por ejemplo, los materiales que utilizan, la basura que generan, o los tipos de productos que producen. Muchas actividades o muchas experiencias son de producción de alimentos vegetarianos, por ejemplo. La gran mayoría de las organizaciones tienen espacios de formación sobre temas de género y hay un bajo porcentaje con prácticas concretas positivas para incluir diversidades y disidencias sexogenéricas, y esto nos pareció interesante resaltar porque nos parece que es posible potenciar o de mejorar. Y la mitad de las organizaciones tienen algún tipo de protocolo o de mecanismo de prevención para situaciones de violencia o de acoso. Entonces, como un resumen así muy a grandes rasgos después de lo que les dije, podemos decir que la mayoría de las organizaciones entrevistadas tienen prácticas que apuntan a otras economías que van a favor de la sostenibilidad de la vida y desarrollan prácticas que tienen que ver con la solidaridad, el sostén de manera colectiva y
siempre evitan lógicas individualistas a la hora de actuar, digamos. ¿Cómo es la participación en las formas organizativas internas? Bueno, principalmente la horizontalidad es lo que prima en la forma de organizarse. No poseen autoridades tipo patrón, dueño o jefe de lo que hacen, producen o cómo se manejan. Y sí hay una división de tareas sin sesgo de género, que eso nos parece muy interesante porque fomentan la participación integral de los participantes, a la hora de realizar todas las actividades. Entonces, bueno, como que eso sería como lo más importante. Bueno, respecto a las tomas de decisiones, también siempre buscan el consenso, promover el consenso, y las distintas estrategias que tienen son en general tipo con asambleas o con reuniones donde participan todas las personas que forman la organización. Además, hay una distribución igualitaria de excedentes donde los integrantes tratan de fijar mediante un acuerdo colectivo cómo se van a distribuir los excedentes que se generan en la organización. Y las actividades remuneradas también tienen esta lógica de horizontalidad. Entonces, en resumen, todos los espacios analizados me muestran que se basan en la solidaridad, la horizontalidad, la cooperación y la participación igualitaria y democrática. ¿Cómo se abordan internamente los trabajos reproductivos y de cuidados? Bueno, podemos observar una gran... hay como mecanismos o actividades o prácticas de corresponsabilidad, es decir, muchas de las personas que conforman las organizaciones consideran o tienen en cuenta las cantidades de personas que tengan las mujeres o los integrantes de las organizaciones a cargo. O sea, se tiene en cuenta si, por ejemplo, alguna persona tiene a algún integrante de su familia enferma a la hora de distribuir las tareas o de pensar en los tiempos que se dedica a los trabajos de la organización. Se suelen sostener colectivamente en este sentido y lo que sí podemos percibir y nos parece interesante resaltar es que por ahí no se tiene en cuenta el autocuidado. Nosotras consideramos que el autocuidado también es colectivo, es una actividad colectiva y bueno, nos pareció importante también mencionarlo, dado que muchas tienen más de un trabajo y además el trabajo comunitario que realizan, eso hace que tengan una doble o triple jornada laboral, lo que realizan en el hogar, el trabajo remunerado y el trabajo comunitario. Entonces, nos pareció importante también resaltarlo. También es importante que todos los trabajos son valorados, tanto los productivos como los reproductivos. Bien, entonces, bueno, acá tenemos como el descuido del autocuidado, que es algo que nos parece importante resaltar y que tiene que ver también, ¿no?, con un poco la precarización y la cantidad de trabajo que realizan estas personas. Respecto sobre el uso y gestión de los bienes comunes y el trabajo en redes con otras organizaciones, la gran mayoría de las organizaciones manifiesta que los bienes son de uso comunitario, sin importar quién haya otorgado ese bien a la organización. Y algo que también rescatamos y nos parece súper importante es que tejen redes. Es importante para la misma subsistencia de cada organización individual, tejer redes de consumo, de producción y de distribución para formarse y para poder subsistir y sobrevivir, digamos, en este sistema. Entonces, a partir de esas redes, no solo que hace que subsistan, sino que además se generan lazos de contención y de aprendizaje donde, no sé, alguien quiere consumir algo de una organización y no lo tienen y le pasan el contacto a otra organización o se comparten mucho conocimientos de hacer esto o manejar otro y a la hora o manejar otra cosa y a la hora de fijar los precios también hay comunicación en fijar un precio que más o menos sea de acuerdo a lo que todas puedan sostener o que puedan manejarse, digamos. Que eso también nos parece súper importante. Habla de otras lógicas completamente diferentes a las que estamos acostumbradas por ahí en empresas o en otro tipo de organizaciones. Y respecto, así como para cerrar rápidamente, cómo perciben las organizaciones el rol del Estado y el acceso a políticas públicas que apoyen a estas otras economías. Bueno, lo más importante es que hay un alto nivel de precarización laboral porque la mayoría de las compañeras no están formalizadas. Algunas sí sostienen la formalización en otro espacio y además forman parte de estas experiencias autogestivas o organizaciones. Algunas están inscritas a algún tipo de monotributo, entonces eso le permite que si una factura con su monotributo, le permite generar ingresos al resto de la organización.
También observamos que si bien hay políticas tendientes a que, o planes en los cuales puedan acceder las personas que forman parte de estas organizaciones, hay muchas trabas burocráticas y hay falta de acceso a información. Es decir, hay distintos mecanismos que plantea el Estado que podrían utilizar estas organizaciones, pero por no estar inscriptas, por ejemplo, no pueden acceder, o porque los procesos burocráticos son extremadamente complejos y cuando estamos hablando de personas que tienen triple jornada laboral, es muy complejo poder gestionar todo. Y además, la mitad de las organizaciones accedieron a algún tipo de política que haya brindado el Estado. Bueno, dificultad, además de que pocas están formalizadas, o sea, menos de la mitad, esto tiene que ver, por un lado, porque hay dificultades para poder hacerlo, formalizar en el sentido de tener una personería jurídica, pero además hay otras organizaciones que plantearon que era una decisión política no tener personería jurídica, y bueno, eso también nos parece interesante, porque muestra también estas otras lógicas o estas otras formas de construir. Y bueno, creemos que el Estado debería avanzar, obviamente, en diseño de estrategias, pero que sea una producción colectiva, sabiendo y conociendo la situación que presentan estas organizaciones o el día a día de estos espacios. Y sí, es importante mencionar que estas organizaciones han sentido que sí han estado desprotegidas o se han sentido vulneradas por parte del Estado por todo lo que ya les he compartido recién. Entonces, como primera aproximación a estos espacios autogestivos, decimos primera aproximación porque hicimos solo 16 entrevistas en la ciudad de Córdoba, la mayoría, y sabemos que no es suficiente con solo 16 porque hay muchísimos más emprendimientos autogestivos y comunitarios. Esta muestra tampoco es tan participativa, es tan representativa en el sentido de que están mayoritariamente formados por feminidades y porque es de la ciudad de Córdoba, nos permiten reflexionar sobre aportes de construcción y sostenimiento de otras economías con lógicas y formas de organización de trabajo, de producción, distribución y consumo alternativas al capitalismo y al patriarcado, por todos los ejemplos que les traje recién y que les trajimos recién, y que tenemos muchos más para compartir. Entonces les preguntamos si se imaginan y creen que es posible vivir en un mundo que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y qué creen que hace falta para poder lograrlo. Y básicamente hemos terminado de compartir un poco de este trabajo que nos llevó todo el año pandémico, pero que hicimos con mucho amor y esfuerzo. Muchas gracias, Pilar, y también gracias, Cecilia. Muy interesante esto, tenemos mucha gente que nos está viendo ahora y les quería recordar que nos pueden hacer preguntas también porque después de la última presentación vamos a tener ahí una ronda con algunas preguntas que han llegado por los diversos canales, YouTube y Facebook, así que para que vamos participando. Bien, ahora nos queda la presentación de Alejandra Pérez de la Marcha Mundial de las Mujeres y también de la Carpa de las Mujeres, que agrupa varias organizaciones feministas. Ahora ella nos muestra también su presentación. Recuerden que pueden hacer las preguntas y tenemos hasta las 6:30 para responderlas, así que bueno, si nos pasamos un poquito más, pero bueno, ahí estamos. Alejandra, bienvenida. Gracias, Ángela. Gracias por la invitación, primero que todo, y hoy qué placer compartir este espacio con las compañeras. Tienen un trabajo súper potente, tienen una trayectoria importante también, así que de verdad es un honor estar compartiendo esta tarde junto a ustedes. Y bueno, en mi caso yo no tengo presentación, no tengo PPT, ¿ya? Les voy a narrar un poco, les voy a contar de qué se trata esta experiencia, desde dónde surge, antes que ir a la experiencia del catastro en sí misma y esta articulación de organizaciones feministas que es la Carpa de las Mujeres. Sí nos gustaría compartir desde la Marcha Mundial de Mujeres cómo emerge nuestro trabajo en torno a la economía feminista, que hoy es un eje de trabajo efectivamente tanto nacional como internacional, y el camino que fuimos recorriendo para entender este concepto también. Entonces, desde ahí, la Marcha Mundial de Mujeres Chile ha desarrollado un camino de varios años de aprendizaje que nos ha llevado a problematizar nuestras propias reflexiones respecto a la economía feminista, nuestros propios debates también, nuestras propias experiencias. Y en ese andar sentimos que hemos ido evolucionando o creciendo en nuestra comprensión de esta propuesta contrahegemónica, ¿verdad?
y eso nos ha permitido decantar hoy en un relato mucho más complejo de la organización, que por lo demás hoy se encuentra presente también en diversos territorios del país. Entonces, en un principio, por ejemplo, considerábamos que la economía feminista se relacionaba con los espacios rurales y la producción soberana de alimentos, ¿ya? Esto es el intercambio y trueque de semillas, de plantas medicinales, también de saberes ancestrales relacionados con la producción armoniosa con la naturaleza, etcétera. Pero la ciudad y los territorios urbanos todavía nos parecían ajenos y lejanos a este concepto. Entonces, tras varias instancias de aprendizaje y experiencias compartidas, lo primero que logramos reconocer y posicionarnos también es en que somos mujeres trabajadoras, ¿cierto? Que realizamos un aporte fundamental a las economías locales y nacionales como sostenedoras de la economía capitalista. También, por otro lado, reconocimos el trabajo de cuidados, ¿verdad? Atravesado por la violencia patriarcal y económica, que no reconoce a las cuidadoras como sujetas de derecho y que permanentemente invisibiliza y vulnera el cuidado de otras, de otros, de otros, ¿sí? Pero es en el contexto actual, en la pandemia, ¿verdad? Donde todas nos damos cuenta y reconocemos que se visibiliza con mayor fuerza la economía feminista y los principios que la sostienen. Y vemos también cómo se han masificado las prácticas de organización territorial en torno a fundamentos como el bien común o el buen vivir, y esto también como respuesta a un Estado que favorece los intereses de mercado, que profundiza en las políticas extractivistas, ¿cierto? Y no se preocupa del bienestar de las personas. Entonces, ollas comunes, huertas comunitarias, redes de abastecimiento, recuperación de espacio, etcétera, son como solo algunos de los ejemplos que ponen la sustentabilidad de la vida en el centro y que cada vez adquieren mayor carácter político también y transformador igual de la realidad de precariedad y de explotación que habitamos. Entonces, finalmente para nosotras, como Marcha Mundial de Mujeres, ¿cómo entendemos la economía feminista? La situamos hoy desde lo rural y lo urbano como una alternativa política central, ¿cierto? Y una estrategia integral para superar el capitalismo, porque estamos hablando de una propuesta concreta que emerge desde los procesos colectivos y desde de la praxis de las propias comunidades, ¿cierto? Con solidaridad, con reciprocidad, con cooperativismo, etcétera, y que además resitúa el tema de los cuidados, quebrando con esas lógicas individualistas que nos impone el sistema. Y que además también posibilita la acción política y la participación pública de las mujeres, que somos finalmente quienes sostenemos estos procesos. Por eso nos interesa muchísimo develar estas experiencias para que otras, otros, otros lo repliquen en sus propios territorios, transversalizar también las experiencias para tomar conciencia de la forma en que las economías dominantes nos explotan y expolian permanentemente el trabajo de las mujeres y de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esto implica, entre otras cosas, también tomar en cuenta el análisis de otros conceptos, como la soberanía alimentaria, como la agroecología, como la ecología, etcétera, para que podamos sostener estas experiencias en el tiempo, ampliarlas a otros territorios y forjar lazos entre lo urbano y lo rural, ¿ya? Nosotras, bueno, este es un camino que lleva más de 10 años, ¿verdad? Cuando iniciamos esta visibilización de experiencias y este compartir, ¿verdad?, en torno a ellas, realizamos 2 o 3 encuentros regionales en el sur de Chile, en Valdivia, en Curanilahue, en Panguipulli, encuentros de economías solidarias en torno a la defensa de la vida y los territorios, por ahí por 2010, entre 2016 y 2018, pero después ya en 2019 ya estábamos realizando este tipo de encuentros también aquí en Santiago, ¿no? Ya nos situamos desde lo urbano y ahí realizamos, por ejemplo, una feria de economía solidaria y feminista de intercambio de productos y servicios
entre mujeres pobladoras en la población lavandera. Eso fue en 2019 y ahora en 2020, precisamente, estábamos en año de pandemia. Hacia finales de año realizamos una segunda feria de economías populares y feministas de manera presencial, ¿ya? También es importante el trabajo que hemos realizado a través de la revista Ceres, que nosotras publicamos igual hace alrededor de 10 años, donde hace muy poco tiempo sacamos una antología de saberes y prácticas sobre economías feministas, ¿ya? Y ahí se muestra más o menos una mirada a través de los años y este recorrido que hemos realizado en torno a esta propuesta política. También en pandemia realizamos encuentros virtuales que denominamos semilleros de alternativas feministas para el buen vivir, donde estuvimos realizando discusiones y reflexiones respecto a la economía feminista con invitadas nacionales e internacionales. Y bueno, la experiencia de la Carpa de las Mujeres, que se realizó en 2019, fue en el contexto de la Cumbre de los Pueblos, un encuentro socioambiental, donde de la Marcha Mundial de Mujeres quisimos levantar una carpa, donde pudiéramos reunirnos mujeres y disidencias, ¿verdad?, a discutir sobre economía feminista y violencia estructural. Y ahí fue que nos articulamos con otras organizaciones, como ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, el MAT, que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, la coordinadora socioambiental, perdón, el Comité Socioambiental de la Coordinadora 8M, la Fundación Heinrich Böll también, y espero que no se me escape nadie. Pero bueno, son algunas de las organizaciones que están articuladas en la Carpa de las Mujeres. Hicimos este encuentro y luego en 2020, en contexto de pandemia, nos volvemos a reunir ya de manera virtual y decidimos levantar este catastro de experiencias de economía feminista y solidaria, del cual les voy a contar a continuación. Ángela, ¿voy bien con el tiempo? Sí, ya. Bueno, este catastro entonces lo quisimos levantar con el objetivo de visibilizar experiencias y prácticas de economía feminista y solidaria que se daban en los territorios, ¿cierto?, a fin de promover su reproducción y permanencia en el tiempo, como alternativas a la economía hegemónica de mercado, ¿sí? Entonces, los pasos que seguimos para levantar este catastro fue, en primera instancia, recopilar, sistematizar y difundir estas experiencias de economía feminista. Quisimos también de esta manera promover las redes de abastecimiento, de producción, de servicios, de consumo, etcétera, colectivas y populares de los territorios, ¿ya? Incentivar también la reproducción de prácticas feministas que relevaran el cuidado de la vida en el centro, y dar a conocer también en este catastro la teoría y la práctica de la economía feminista. Entonces, primero que todo, por supuesto que reflexionamos en torno a qué entendíamos por economía feminista y solidaria para establecer algunos criterios que nos permitieran seleccionar a las organizaciones que iban a participar de este catastro, porque al igual que decían las compañeras por ahí, o sea, sabemos que son muchas las iniciativas en torno a las economías alternativas, y en pandemia sobre todo emergen muchas más, entonces con los recursos de los que disponíamos era imposible catastrarlas a todas, por lo que catastramos un total igualmente de 80 experiencias a nivel nacional en la región metropolitana, la zona sur y la zona centro-norte de Chile. Y los criterios que establecimos para ello fueron que contaran con lógicas organizativas y colectivas, que fueran experiencias que consideraran precios justos y o basadas en el intercambio, que fueran de mujeres y disidencias, que no necesariamente se definieran como feministas, pero que sí en ellas pudiésemos reconocer prácticas y o principios feministas, experiencias que tuvieran cierta consolidación también, trayectoria o proyecciones en el tiempo, un planteamiento político claro,
Incorporamos también organizaciones mixtas, claro que siempre que compartieran valores de soberanía, respeto, solidaridad, ¿verdad? Trabajo colectivo e intercambio, y que el catastro también era muy importante que reflejara las iniciativas rurales, urbanas y aquellas que producían también intercambio entre lo rural y lo urbano. ¿Ya? Establecimos un equipo de trabajo, entonces realizamos entrevistas virtuales, entrevistas de alrededor de 1 hora y media cada una, con 80 experiencias. Nos dividimos igual por coordinadoras territoriales y sistematizadoras de estas experiencias. Y estuvimos más o menos desde, yo diría que como desde junio de 2020 hasta la actualidad, realizando este trabajo. Ahora el catastro está en proceso de diseño, todavía no lo publicamos, pero falta muy poco, y en realidad esta es como la primera experiencia o sea, como el primer acercamiento un poco a los resultados del catastro. Y sobre ello me gustaría volver un poco más adelante en uno de los puntos que Ángela dijo que íbamos a abordar. Así que quedemos por ahí hasta ahora. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos también tenemos algunas preguntas también. Quiero detenerme en algunas, en una que nos hace Francisca Barrientos, para todas las panelistas esto. Dice, ¿por qué se habla de mujeres y de disidencias cuando las desigualdades que afectan a estos grupos tienen raíces históricas que no son idénticas? ¿Cómo podríamos responder un poco a eso para que después sigamos con el resto del debate? Ana, a ver, ¿qué nos puedes decir? Tienes puesto el mute. Estás muteada. Muteada, estoy hablando sola. No, digo que me encantó esa pregunta, que muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que hay diferencias, pero hay una base patriarcal de apropiación de los cuerpos, del tiempo, de las vidas de las personas, que es la base de la injusticia mayor. Que cuando el patriarcado se articula con políticas neoliberales, y en nuestro caso de la humanidad en este momento, peor aún con la pandemia, los resultados de la opresión son opresión para todos y todas. Ahora, dicho esto, yo diría que sin duda hay que poner en la agenda todas las discriminaciones, pero son las millones de mujeres de nuestra América Latina, millones, las que dedican su tiempo, las que tienen pobreza de tiempo, las cuidadoras, las que son mayoría en la pobreza, las que tienen más número de dependientes en sus hogares bajo la línea de pobreza o de indigencia. Y entonces, cuando tenemos que priorizar, sin duda, los cuerpos disidentes, esos cuerpos que molestan tanto a la sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, androcéntrica, tienen que tener atención política, pero estos miles, millones de mujeres tienen que estar en el centro de nuestras agendas. Muchas gracias, Ana. Y recordamos también que pueden seguir haciendo preguntas. Por mientras, mira, vamos a llevar un tema para las panelistas. Nos quedan todavía 20 minutos, así que podemos seguir. Dice, se han identificado algunas propuestas para la lucha de la economía feminista justa. Aquí hay 5 temas que se han identificado, que son la economía solidaria, estas son las propuestas, conocimientos comunitarios para construir futuros justos, la agroecología y la soberanía alimentaria, el reivindicar los bienes comunes y, como último, cuestionar el modelo de crecimiento económico. ¿Por dónde partimos las feministas? ¿Cuáles son los puntos prioritarios de estos 5 que se mencionaron? ¿Cómo entran también en esto las iniciativas feministas que hemos analizado aquí en el Recusero, en el Catastro, para responder a estas demandas? ¿Por dónde partimos las feministas con todo esto, digamos? No sé quién quiere partir con... ¿Podemos empezar, si quieren, nosotras? Claro.
Bueno, yo empiezo y después, Ceci, vos si querés agregar algunos comentarios, excelente, mejor todavía. Bueno, basándonos un poco claramente en el informe que hicimos y en lo que estuvimos estudiando y analizando y viendo y conociendo desde nuestros territorios, tal como compartían los compañeros de CICE, lo importante que eso es y que eso implica, digo, todos los puntos que mencionaste recién, Ángela, son importantes y habría que abordarlos a todos. Sin duda, lo que se puede ver en este contexto de crisis sistémica y en todos los niveles, más allá del COVID, crisis por todos lados, es la importancia de los conocimientos comunitarios para construir futuros justos. En el sentido de que ahí cuando nosotras pensamos en este punto, lo que se nos vino a la mente o lo primero que pensamos fueron en la importancia que todas las organizaciones nos mencionaban, de las 16 que entrevistamos, es la construcción de redes y la valoración equitativa de los trabajos, pero más que nada la construcción de redes, las redes de sostenimiento en todos los sentidos, sostenimientos tanto emocionales como para el mismo sostenimiento de las organizaciones internamente. Entonces, eso nos pareció como muy importante y arrancar por ahí, ¿no? Porque es como unirnos para sobrevivir en ese sentido. Y la colectivización, los préstamos, las rifas, todas las estrategias que han surgido en contextos donde todo se desmorona, en cierto sentido. Por ejemplo, encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, es en situaciones de crisis o en situaciones donde algunas compañeras estaban en una situación personal bastante complicada o compleja, se priorizaban los salarios antes que el propio sostenimiento de las organizaciones, ¿no? Como decir, bueno, hay que pagar igual a como dé lugar, o organizar bolsones de comida para compartir o para dar entre las compañeras, o organizar rifas para ayudar a mi compañera a poder lograr algo o comprar algo, o, bueno, digo, esas construcciones desde la solidaridad, desde la sororidad, es lo que para nosotras es importante sostener y visibilizar y apostar, ¿no? Y bueno, después en los otros puntos que mencionabas, claramente encontramos también la importancia de la economía social. Algo que también está en nuestro informe es que la economía social y solidaria solo será solidaria si es feminista, en el sentido de que adopte algunas prácticas, o casi todas las prácticas de los feminismos. Nos pareció importante, y bueno, en la economía social y solidaria, lo importante es que las personas están en el centro y los trabajos que realizan las personas están en el centro. Y poder pensar en los trabajos socialmente necesarios para la reproducción social nos lleva a conectarlo con la economía feminista y todos esos trabajos que realizan las mujeres y las personas, las sujetas feminizadas en sus hogares y en las comunidades. También nos parece importante la economía popular en vínculo con la economía social y solidaria, pero la economía popular principalmente como una apuesta política, porque la economía popular surge acá en Argentina, se visibiliza a través de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, que hoy se llama Unión de Trabajadores, la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, pero lo que tiene la economía popular es que, como surge, es frente a la respuesta a una situación de precariedad de todas las condiciones de existencia de las personas. Son personas que están completamente vulneradas en todos los sentidos, como no poder tener derechos básicos como vivienda o salud o educación. Entonces, esa organización que, por ejemplo, la CETEP, son un montón de organizaciones de toda la Argentina que se unen para poder alcanzar estos derechos básicos, nos parece también importante y una apuesta importante desde la economía feminista, unir las fuerzas en ese sentido, ¿no? Porque la economía popular habla de lo privado, de los bienes públicos, de no poder acceder a los bienes públicos y de la invisibilización y de la expulsión que sufren ciertas personas. Y la misma invisibilización es lo que mostramos también desde la economía feminista. Digo, el sistema no les da un lugar a estas personas y se organizan para poder participar y para poder existir y para poder garantizar su propia reproducción y reproducción, perdón. Entonces acá encontramos un vínculo también re claro con la economía feminista. Y bueno, cierro así como rápidamente sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. También en nuestro informe hablamos de la economía ecológica y de cómo entiende o critica principalmente a la economía neoclásica o neoliberal, que bueno, en la cual estamos inmersas, muestra cómo considera que vivimos en un mundo que tiene recursos infinitos, que el tiempo es infinito, por ejemplo, como hablaban las compañeras de CICSA, que los recursos naturales son infinitos y es importante
pensar que eso no es real, porque estamos viviendo como decía una compañera ayer del Espacio Economía Feminista, un terricidio, un ecocidio, y no podemos vivir en un mundo donde la naturaleza, que es nuestro hogar, está completamente transformado y violentado, ¿no? Entonces, nada, la agroecología y la soberanía alimentaria surgen como las propuestas ante esta situación caótica y donde la economía ecológica habla de la ecodependencia, entonces nosotros hablamos de la interdependencia, de la ecodependencia como pilares fundamentales para la propia sostenibilidad de la vida que tanto mencionamos. Y recién las compañeras de Chile hablaban de estas actividades que hacen desde la soberanía alimentaria y es eso, digamos, un poco. Así que, nada, un poco les traemos eso como para avanzar. No sé si vos, Chechu, querés agregar algo. Creo que Pili pudo resumir muy bien los aportes que pudimos identificar, al menos de este pequeño y primer acercamiento a las experiencias autogestivas, ¿no? Desde mi lugar, a mí al menos me hizo cuestionar un montón, me trajo muchas más preguntas que respuestas, lo cual es algo súper positivo. Una de ellas es, bueno, básicamente cómo pensar propuestas alternativas que efectivamente son posibles, ¿no? Muchas veces muchas veces ocurre esto que es difícil trasladar la teoría a la práctica, ¿no? Y bueno, con esto nos dimos cuenta que es posible, ¿no? Que hay prácticas que no necesariamente son anticapitalistas, pero sí son alternativas, ¿no? Que cuestionan de alguna manera este modelo capitalista y heterosis patriarcal, y que otro mundo verdaderamente es posible pensando desde la solidaridad, la sororidad, como planteaba la Pili, estructuras más democráticas, más horizontales, en donde la vida se ponga en el centro, ¿no? Y por otro lado pensaba, y vinculando un poco con el aporte de las chicas de SIGSA, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos pensar lógicas de cuidado en una sociedad cuidadora, pero que sirva para transformar la sociedad, no que sea una simple conciliación, no políticas públicas y no una ciudad que siga únicamente la conciliación entre el trabajo, el capital y por el otro lado la vida, sino pensar los cuidados desde otra perspectiva, desde una perspectiva más disruptora, ¿no? Desde la mirada de la corresponsabilidad. Entonces, bueno, creo que hay estas otras economías, como planteó Pilar, ¿no? Desde esta articulación entre todas estas propuestas, ¿no? Que entendemos nosotras que la economía feminista puede atravesarlas y puede articularlas. Hay propuestas concretas que nos dan herramientas fácticas, reales, que nos permiten apostar a otro tipo de mundo, ¿no? A otro tipo de realidad. Así que bueno, le doy la palabra a las compañeras, a ver qué pueden ayudar a iluminar, digamos, que pueden iluminar al respecto. Compañeras, ¿alguien quiere tomar la palabra? Porque es interesante esto de cuáles son, cómo se propone de manera concreta esto, quizás plantearlo. Por ejemplo, yo escuchaba que en Argentina planteaban un sistema nacional de cuidados, por un lado, y también por otro lado se plantea algunas alternativas que son netamente de autogestión. Pero, ¿cuál sería como un poco la alternativa ideal que piensen ustedes? No sé. No sé si puedo tomar la palabra de nuevo, Ángela. Sí, otra. Sí. Yo quiero decir algo, porque, a ver, me resulta muy difícil a mí sobre estas 5 categorías planteadas decir cuál es la principal, ¿no? Yo creo que son todas necesarias, todas concurrentes, ¿sí? Y sobre todas ellas tenemos que trabajar. Pero, ¿dónde estaría el nudo central que se está planteando acá, me parece a mí, desde todas, de alguna manera? Y creo que el nudo central está, y hoy lo estamos viendo con mucha claridad, la pandemia ha puesto esto realmente en evidencia, es que hay una crisis sistémica, sin duda, ¿no es cierto?, que hay una predación de la naturaleza, de los bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Tenemos también que empezar a definir qué son los bienes comunes que no son tan comunes, ¿no? Que tendrían que ser estas infraestructuras para las economías, para el cuidado, para la reproducción de la vida,
para la corresponsabilidad. A ver, ¿cómo conseguimos eso? Yo conozco políticas de corresponsabilidad a las cuales le han puesto no solo normativa, aspectos jurídicos y legales, recursos aplicados, pero que de ahí a que se hagan prácticas en la sociedad es muy difícil, porque está el mundo de lo simbólico, el mundo de lo cultural, el mundo de las tradiciones, que ¿a qué refiere? Al patriarcado. No solo es el capitalismo y el neoliberalismo, es el patriarcado que atravesó también a las sociedades, a los proyectos de sociedades socialistas y comunistas. Creo que tenemos que ser muy claras en esto, porque creo que esto define fundamentalmente al feminismo. Esto es lo que hace colocar a la vida en el centro de la agenda, a la reproducción en el centro de la agenda, al cuidado de la alimentación, a la sororidad, a lo solidario, a la economía solidaria, al reconocimiento de la comunidad organizada, de los esfuerzos, infinitos esfuerzos que desde que el mundo es mundo, la sociedad hace y en particular las mujeres. Entonces creo que esto es lo que tenemos que ver, dónde está el nudo gordiano de esta situación que queremos confrontar, sobre la cual queremos iluminar y queremos proponer caminos. Hay varios caminos alternativos, todos necesarios. Los del cuidado de la semilla, como el de la economía comunitaria y ponerla en valor, como el del cuidado que realizan las mujeres, como el de la política pública. A ver, no hay uno que tendría que existir sin lo otro. Todos necesitan de una manera armónica articularse de una manera integrada en un diálogo que nos permita realmente cuestionar e interpelar la sociedad patriarcal. Tener ejemplos, tener propuestas que nos permitan avanzar en esta sociedad predatoria de la naturaleza, apropiadora de la tierra, apropiadora de los recursos, apropiadora de los cuerpos, en particular de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos racializados, de los cuerpos atravesados por la etnicidad, de los cuerpos atravesados por las diferencias. Entonces, creo que ahí está el nudo. Después todos los temas son necesarios. Ahora, para trabajar estos nudos, yo creo que como lo estamos haciendo acá, necesitamos conocer, poner en valor eso que conocemos, ¿sí? Hacer conocer más y poder incidir. Porque creo que cuando ponemos en valor los cuidados comunitarios, el Estado y la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad para apoyar a esa comunidad que pone un esfuerzo para la reproducción de la vida. No es solo la comunidad con su esfuerzo. No, hay unos bienes de los cuales se viene apropiando unos pocos por sobre muchos, y hay un Estado que tiene una responsabilidad, no para que resuelva solo la política del Estado, no sé si me explico, pero para que se apoye a esas organizaciones. Hoy con los incendios de Chubut tienen que estar apoyando a las organizaciones, no solo el Estado actuando. Recursos puestos en esas organizaciones que son las que mejor conocen el territorio, las que mejor van a responder a la situación crítica. Y entonces nosotras decimos las organizaciones de mujeres. Son las organizaciones de mujeres en los territorios, las de Barrio Alberdi, las de Sol Naciente, las de los esfuerzos de la economía popular, de la economía solidaria, de la feria agrícola, etcétera, etcétera. Tantas cosas que surgen del puro esfuerzo y de la pura necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que como lo decía tan lindo acá la compañera de Fundeb, como todas las estrategias, ¿sí? Todas las estrategias, pero entonces esas estrategias tienen que tener apoyo. Tienen que tener apoyo. No puede seguir siendo cargado en los hombros de las mujeres. No podemos las mujeres seguir sosteniendo lo comunitario, lo del hogar, y olvidarnos de nosotras mismas, como lo decían también las compañeras de Fundeb. Entonces, a mí me parece que el cuestionamiento central es a la lógica de la sociedad patriarcal, porque esta es la lógica nefasta
es la madre de las discriminaciones, es la madre de la apropiación de los cuerpos, de todos los cuerpos, pero en particular de los cuerpos de las mujeres. Y del plusvalor de la tierra, del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que por ahí va nuestro debate central, que lo podemos muy bien ejemplificar con distintas estrategias, con distintas acciones y todas válidas. Todas esas 5 acciones o prioridades son válidas y son todas puertas de entrada para poder ir modificando estas relaciones de obscenas desigualdades en la sociedad. Obscenas desigualdades, sobre las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Y hacer luz, hacer conocer qué pasa en los territorios, qué pasa con las organizaciones, dónde están las mayores vulnerabilidades, las mayores carencias y los enormes esfuerzos que se hacen. Enormes esfuerzos, ¿no? Creo que por ahí va. Justamente por eso también a veces pienso que el momento que estamos viviendo, que es tan complejo, que además es casi un momento bisagra, como que sentimos que algo cambió para siempre, esperamos, bueno, quizás solamente nos va a cargar mucho más la mano. La idea es que no sea eso, la idea es que este remesón también nos pueda servir para algo, digamos. Yo creo que ahora el tema de los cuidados se vio tan claramente en el hecho de que los hombres se dieron cuenta que también había un trabajo aparte, solamente el desempeño laboral, qué sé yo. Entonces, quizás también es un momento importante para poder hacer un clic a estos cambios. Puede ser, porque muchas veces, en general, las mujeres siempre salimos muy heridas de todas las batallas. Entonces, pero vamos avanzando. Vamos avanzando, sí. Vamos avanzando muchísimo, yo creo, ¿no? Porque también, claro, tenemos esto del tema de la autogestión por un lado y también el tema de los cuidados, porque también ha cambiado mucho nuestra vida con el teletrabajo. Muchos dicen que llega esto para quedarse. Entonces, yo no sé qué tan bueno será que llegue para quedarse si es que no se regula, si es que no se hace algo. Así que, no sé, si quieren decir algo, nos quedan todavía algunos minutos. Sí, Alejandra, quería... Ya, mira, en esta pregunta me parece que hay varios puntos que se pueden abordar precisamente desde los resultados desde la aproximación a los resultados del catastro de economía feminista y solidaria que realizamos con la CARPA. Antes de eso, sí voy a mencionar que se me escaparon 2 organizaciones que son parte de la articulación CARPA, y debo mencionarlas: la Red Chilena contra la Violencia y el colectivo Viento Sur. ¿Ya? Todas nosotras conformamos la CARPA de las mujeres. Ahora sí, bueno, tomando igual el hilo de lo que estaba proponiendo la última compañera, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, voy a comenzar comentándoles un poco acerca de los resultados del catastro en torno a los temas de huertas comunitarias y soberanía alimentaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas de estas experiencias, al menos las que se dan, bueno, no, todas en realidad, las que se dan tanto en el área urbana como rural, están asociadas a los movimientos populares, a los movimientos de pobladores, de pobladoras y de campesinos y de campesinas. Entonces, en las huertas comunitarias urbanas tenemos, por ejemplo, que siempre se da, o generalmente se da en torno a la recuperación de espacios. O sea, tenemos espacios que fueron abandonados, ¿verdad? Entonces los compañeros y las compañeras se toman estos espacios, otras veces también los consiguen en comodato, pero esto provoca igual que haya una tensión permanente con lo institucional. O sea, los desalojos violentos son muy comunes, y o sea, no se entienden con los municipios, por ejemplo, entonces trabajan permanentemente desde la autogestión. Y eso que provoca que las comunidades se organicen, por supuesto, y que en torno a la solidaridad y al apoyo mutuo entre vecinos y entre vecinas se levanten este tipo de espacios, ¿ya? Otro de los puntos comunes en torno a las huertas comunitarias es el vínculo con la ancestralidad, por ejemplo. O sea, lo que tiene que ver con el pueblo mapuche o con los pueblos andinos se rescata mucho dentro de estos espacios. ¿Qué se ha hecho durante el contexto de pandemia?
se ha dado mucho el intercambio de semillas y el intercambio de hierbas medicinales, porque para cubrir las necesidades, ¿cierto?, de las personas dentro de sus propios hogares, y la cosecha ahora ya con el objetivo de que vaya hacia los acopios de alimentos, que vaya a aportar a las canastas comunitarias, o también muchas ollas comunes que se han levantado desde estos espacios de huertas comunitarias, ¿ya? Las lógicas de cooperativismo también se han ampliado. ¿Por qué? Porque se busca que los vecinos y las huertas puedan producir alimentos y abrirse a un mercado de economías más justas, ¿sí? ¿Cuáles son los principios que emergen en torno a estos espacios? Son espacios que relevan mucho el aspecto educacional, educan en torno a la huerta, ¿verdad? Son espacios, por supuesto, anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcales, y que relevan también principios como la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿ya? La reciprocidad con la tierra, y no solo con la tierra, con otras personas y con otros seres también. La defensa de las semillas y en ello la defensa de la vida y el buen vivir. Tenemos otros movimientos también que van ya hacia un feminismo campesino y popular, por ejemplo, como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, NAMURI, que tienen la Escuela de Agroecología, que es el guía Las Sembradoras de Esperanza, donde en contexto de pandemia también estuvieron realizando un intercambio de semillas entre el campo y la ciudad. Entonces se generó un vínculo en que las campesinas, las productoras de distintas regiones del país hicieron llegar sus semillas a las huertas urbanas. Y estas huertas urbanas, ¿verdad?, plantaron las semillas, las cosecharon y después las tienen que intercambiar también con otros huertos. Entonces vamos ampliando esos lazos entre el campo y la ciudad. Algunos de las experiencias que fueron entrevistadas bajo esta temática son, por ejemplo, el Espacio Liberado Millalemu, los Talleres Libres 26 de enero, el Huerto Mapuhuangulén, que son espacios que están en las comunas de La Granja, de La Bandera, de Puente Alto, etc. Otro tema importante de relevar es el trabajo de cuidados, por supuesto. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta mientras estábamos realizando el catastro? Que quienes cuidan, ya lo sabemos, históricamente ese rol ha recaído sobre las mujeres, ¿verdad? Pero también nos topamos con que hay adultos y adultas mayores cuidando de otros adultos y adultas mayores, y no solo eso, sino también personas en situación de discapacidad cuidando de otras personas enfermas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de las organizaciones de mujeres fundamentalmente cuidadoras? Visibilizar, por supuesto, el trabajo de cuidados, pero también generar un espacio de acompañamiento entre las personas cuidadoras. Eso es súper importante. Porque lo que no se toma en cuenta es que las personas enfermas o en situación de discapacidad tienen una persona cuidadora detrás, siempre. Tienen un entorno que las rodea. Y la mayor parte de las cuidadoras son mujeres porque no hay un momento en la vida en que se defina quién se va a hacer cargo del cuidado de las personas, sino que recae en ellas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Un cansancio y un estado de estrés permanente, la inestabilidad económica, porque si estás cuidando de alguien de manera permanente, no puedes salir a trabajar y tampoco tienes una entidad estatal que te apoye en ese aspecto. Ya hay ausencia de redes y un rechazo del sistema tremendo. O sea, las compañeras nos hablaban de que existían estipendios, pero bajísimos, y que el subsidio para la discapacidad además no era de acceso universal, tienen que postular este tipo de beneficios. La mayoría son madres solteras también, generalmente el padre se da la media vuelta y muchas veces no reciben pensión de alimento tampoco, ¿ya? Entonces, ¿qué les ha dado la organización a las mujeres cuidadoras? De todas maneras, que ellas sienten que se han empoderado mucho más, acceden a formación y a vínculos con otras organizaciones y con entidades públicas también.
De esa manera, al constituirse como mujeres organizadas, han podido lograr participar en programas relacionados con la discapacidad, en políticas públicas, ¿verdad? Y leyes para el reconocimiento de las personas que cuidan. Participar, lo que no quiere decir que eso se esté concretando en este momento, ¿ya? En la pandemia, bueno, las compañeras cuidadoras viven una especie de encierro permanente. O sea, para ellas el confinamiento no era algo nuevo. Ahora, de cierta forma, al convertirse en mujeres organizadas, ellas empezaron a salir a reunirse, ¿verdad?, con estas otras organizaciones o con estas otras mujeres cuidadoras. En pandemia ya no pueden hacer esto y por supuesto que el desgaste en su salud mental aumenta, claramente. ¿Qué piden? ¿Cuál es la propuesta de las compañeras? Que se reconozca el derecho a cuidar de manera universal y que exista un organismo que se haga cargo de esto. Entonces, algunas de las organizaciones de cuidadoras que catastramos fueron la Asociación Yo Cuido, el colectivo Ciudadanas Cuidando y Asper Years. Por otro lado, tenemos las redes de abastecimiento. Ya las redes de abastecimiento, los comprando juntos, que cuál es el propósito, ¿cierto? Buscar economías alternativas al capitalismo. Este es un proceso que siguen las redes de abastecimiento, generalmente comienzan comprando a granel, ¿verdad?, al por mayor, luego a veces acceden a otro tipo de canastas comunitarias, pero finalmente siempre terminan territorializándose, ¿ya? Y la compra, ¿verdad?, se realiza directamente a los productores y productoras campesinos y tratan de relevar permanentemente las economías y los emprendimientos locales también, de insertarlos dentro de estas canastas o dentro de estas cajas de abastecimiento. Principios que rescatan soberanía alimentaria, comercio justo, alimentación saludable también, cooperativismo, solidaridad, etcétera. ¿Cómo se organizan? En asambleas, deliberan en asambleas, la colaboración de los socios o las socias, los miembros, siempre es colectiva, los roles son rotativos también, y aunque el foco de esto sea la alimentación, también se dividen en comisiones de trabajo que abordan otros tipos de temáticas relacionadas con las necesidades básicas y con la economía en general, ¿ya? Algunas cooperativas o redes de abastecimiento que participaron en este catastro: la cooperativa La Minga, la cooperativa La Canasta Comunitaria, la red de abastecimiento La Uslera, la cooperativa La Cucha, el movimiento solidario Vida Digna, entre otros. Por último, otro de los resultados que me gustaría comentarles es lo que tiene que ver con el autocuidado, que las compañeras igual lo mencionaron en algún momento, ¿ya? Existen espacios donde su fundamento principal tiene que ver con los procesos de recuperación del cuerpo. Y esto es las emociones, las intuiciones, la espiritualidad, etc. Donde se buscan alternativas económicas que movilicen hacia el buen vivir, pero también hacia la emancipación de las violencias. Y esto a través de los actos de sanación. O sea, las terapias feministas aquí tienen un rol importantísimo. Y por otro lado, también en honor al tiempo, y para ir terminando, quisiera agregar dentro de esto también en esta búsqueda de alternativas económicas, que se han generado espacios que tienen que ver con otras formas de relacionarnos en torno al intercambio de bienes y servicios. O sea, que ya no solamente sea monetario. Y ahí entra la experiencia de los bancos del tiempo, ¿ya? ¿Cómo funcionan? Es una multiversidad de ofertas, de servicios, de saberes, de productos, ¿cierto? A través de plataformas que permiten realizar trueques, mingas, mediería, intercambio de saberes, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento de ello? Problematizar cómo nos relacionamos y cómo nos vemos a nosotros mismos, valorando a las personas por lo que hacen y por lo que son, más que por lo que, por ejemplo, más que por lo que estudian. O sea, se les pide en estos espacios a las personas que hagan lo que les gusta, que ofrezcan lo que les gusta, ¿verdad?
El fundamento real es poner la vida en el centro y lo más importante aquí es que se valora el tiempo de los cuidados y el trabajo doméstico, ya que cuesta lo mismo que un trabajo remunerado. Algunas experiencias asociadas a esto último que les comenté, tenemos a Casa Revueltas, que tiene el primer banco de tiempo feminista en Chile. Tenemos por otra parte una casa de terapias que se llama Casa Mundana y la red de bancos del tiempo de Chile, que se constituye precisamente en contexto de pandemia. O sea, se forma de manera virtual y es impresionante el trabajo que han realizado. Así que con eso creo que abordo algunos de los puntos de las preguntas que planteó Ángel. Bueno, compañeras, muchas gracias, Alejandra. Llegamos al final, pero sabes que yo creo que vamos a tener que hacer un ciclo de conversatorio de esto porque está sumamente interesante. Siento que tengo muchas preguntas también y muchas ganas de seguir conversando. Nos dieron justamente la hora y media, pero yo quiero agradecerles a todas las que estuvieron acá y a quienes nos están viendo, también recordarles que los estudios que mencionaron las compañeras se están publicando en la página también de la Fundación Henry Bell, en todas las redes sociales y por supuesto en las redes de Fundep, de CISSA y de la Marcha Mundial de Mujeres y de la Carpa de Mujeres también. Así que vamos a estar constantemente subiendo este material porque nos parece súper interesante y yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer un ciclo porque hay varias cosas interesantes que yo creo que a mucha gente le va a importar, sobre todo lo que ha pasado después de pandemia, porque hay muchas cosas que surgieron post pandemia y vienen ahora a explicar varios fenómenos que no eran nuevos, pero que ahora se están viendo como algo casi nuevo. Así que, bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les recuerdo a todos los y las que nos están viendo que se suscriban también al canal de YouTube de la Fundación para que tengan ahí siempre las últimas conversaciones y las próximas que haremos. Así que Pilar, Cecilia, Alejandra, Ana y Eva, muchas gracias, nos estamos viendo entonces y ha sido realmente un placer haber terminado la tarde con esta conversación. Bien, así que gracias y nos estamos viendo por aquí mismo. Un abrazo virtual. Gracias a ti, Ángela. De Zoom. Gracias a vos, Ángela. A todas unas hermosas. Nos vemos.